Ministro del Interior confirmó el secuestro de un equipo periodístico del diario El Comercio a manos de disidentes de las FARC en Mataje, provincia de Esmeraldas. Gremios de periodistas condenan el secuestro de los comunicadores ecuatorianos en la frontera norte. Demandan que el gobierno realice las gestiones para que retornen sanos y salvos. Organizaciones de jubilados exigen tomar medidas drásticas para superar la crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Decenas de personas fueron arrolladas mientras participaban de un bingo en Portoviejo. Entre los heridos están 3 menores de edad y 2 mujeres embarazadas. En lo internacional, protestas en Rusia por la muerte de 64 personas tras incendiarse un centro comercial. 41 de ellos eran niños. Martes 27 de marzo del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado de esta jornada. Iniciamos con noticias lamentables. El gobierno ecuatoriano confirmó el secuestro de 3 periodistas de diario El Comercio. El régimen aseguró que se está trabajando intensamente para localizarlos y rescatarlos. En la zona de frontera se han intensificado los controles. El ministro de Defensa, el alto mando militar y policial, el ministro del Interior lo confirmaba. 3 trabajadores del medio de comunicación diario El Comercio fueron secuestrados el día de ayer. Esto sucedió en horas de la mañana en la parroquia Mataje del cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Tenemos información que están bien. El ministro también informó que se ha mantenido un primer contacto con el grupo que tendría en su poder al equipo periodístico de diario El Comercio. Ya ha existido un contacto, no podemos dar más detalles porque es un proceso propio de la investigación y de la operación que se está realizando y también para salvaguardar la integridad. César Navas no dio mayores detalles, pero afirmó que el régimen ha ordenado aplicar los protocolos de seguridad para estos casos y que equipos especiales están trabajando en la zona. Ya nuestras unidades especializadas de Policía Nacional se encuentran trabajando para la resolución de esta situación. Reiteramos a los familiares y a la ciudadanía que el gobierno nacional no escatima ni escatimará ningún esfuerzo para proteger la vida y la integridad de nuestros conciudadanos. Con la información que se posee al momento, todo hace suponer que los secuestrados estarían ya en territorio colombiano. Nosotros también presumimos que están en Colombia, que nuestros compatriotas están en Colombia y en eso se encuentra trabajando ya el equipo de la policía para poder ver cuáles son las acciones que se van a seguir. Que se está coordinando con las autoridades colombianas, dice Navas, para buscar una salida a esta situación. El gobierno ecuatoriano exige mayor presencia de Colombia en la zona de frontera. Nosotros tenemos una comunicación permanente con las autoridades colombianas, principalmente en el ámbito operativo, autoridades policiales y militares. Acá también se anunció una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para las próximas horas. Mientras tanto, el gobierno ha ordenado extremar las medidas de seguridad en la zona fronteriza. La disposición directa a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para la prohibición de la circulación de los ciudadanos que no habiten en las zonas cercanas al límite político internacional en el cantón San Lorenzo. El ministro informó además que el gobierno ha mantenido reuniones con los familiares de los periodistas, así como con las autoridades de diario El Comercio. El ministro espera que esta situación pueda ser superada en el menor tiempo posible. Dice que el régimen pone su empeño para superar la compleja situación en la frontera norte. Convocamos a la unidad nacional para sobrellevar de mejor manera esta situación y que el Ecuador siga siendo. Informó Javier Gallo. El equipo periodístico de diario El Comercio, que fue secuestrado en la zona de Mataje en Esmeraldas, realizaba la cobertura especial en una zona de frontera. Un video muestra a los periodistas el día que abandonaban el hotel donde se hospedaron desde la tarde del lunes, donde no se ha logrado contacto con ellos.
Son imágenes de la cámara de seguridad del hotel donde se hospedaron los miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. Ellos realizaban una cobertura especial de la situación en la frontera norte. Según los empleados, los periodistas el pasado lunes tras desayunar abandonaron las instalaciones pero sin anunciar su destino. Lo único que les habían ratificado a los empleados es que no dejarían el hotel. Muestra de ello es que las pertenencias de uno de los periodistas del diario aún se mantienen en la habitación que ocupaba. Según la información que manejan las autoridades, el equipo periodístico habría avanzado hasta la zona de Mataje en la frontera entre Ecuador y Colombia. Aquí, en uno de los controles fronterizos se habrían identificado y tras el chequeo respectivo avanzaron. Y hasta allí, desde el pasado lunes, el contacto con el equipo se perdió. Las autoridades confirmaron este martes que tras las investigaciones, los periodistas están secuestrados en manos de un grupo disidente que opera en la zona. Las autoridades han ratificado el buen estado de salud de los periodistas. Equipos especiales de la policía y Fuerzas Armadas continúan trabajando intensamente en la zona para tratar de localizarlos. La última imagen que se registra en las cámaras de seguridad es esta. El vehículo en el que se trasladaba el equipo periodístico abandonó el hotel pasadas las 7 de la mañana del pasado lunes. Informó Javier Gallo. Y gremios como la UNP, Fundamedios, condenan el secuestro a periodistas ecuatorianos en la frontera norte cuando se encontraban realizando su trabajo. Solicitan que el gobierno nacional efectúe las gestiones del caso para que retornen sanos y salvos. Preocupación. Existe en la Unión Nacional de Periodistas y Fundamedios por el secuestro de periodistas ecuatorianos supuestamente en Mataje, frontera con Colombia. Y por supuesto rechazar esta actitud que, como de costumbre, cada vez que hay un conflicto tratan de tomar en la primera línea de fuego al periodista que está cumpliendo con su labor informativa. Bueno, es un hecho muy grave. El Estado tiene la principal responsabilidad en la protección de los periodistas y esa responsabilidad tiene que manifestarse en que se devuelva pronto a los periodistas, se hagan todos los esfuerzos para que los periodistas regresen sanos y salvos lo más pronto posible. Los gremios periodísticos exigen mayor actuación del gobierno nacional para evitar que hechos como este se vuelvan a repetir. En este caso en concreto, nosotros creemos que hay un conflicto que está en pleno desarrollo en la frontera norte. Un conflicto para el cual evidentemente el Estado ecuatoriano empieza recién a asumir sus responsabilidades. Resaltan el peligro al cual están expuestos los comunicadores sociales por cumplir con el deber de informar a la colectividad. Implica que la labor informativa se cumple en medio de riesgos por la responsabilidad social que tiene el periodista de llevar una información muchas veces crítica para conocimiento de la opinión pública. Definitivamente la labor del periodista es informar y estar en esos puntos calientes, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que hay que tomar muchas más precauciones de seguridad. Hay varios protocolos que se han emitido a lo largo de estos últimos años en América Latina, justamente por la situación crítica manuales, exactamente, de periodistas en riesgo en México, en Honduras, en Brasil, en Colombia, etcétera, etcétera. Expresan muestras de solidaridad con los familiares de los secuestrados, a la espera que esto termine lo más pronto posible, informó Héctor Romero. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y el alcalde de Quito también expresaron su preocupación por el secuestro de los comunicadores en Mataje. A continuación, revisemos algunas reacciones frente a este hecho. Las reacciones tras el secuestro de un equipo periodístico del diario El Comercio no se hicieron esperar. Autoridades y gremios de periodistas expresaron su pesar por este hecho. Mediante un comunicado, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, expresó: el Estado ecuatoriano, a través de la fuerza pública, trabaja intensamente para garantizar la paz y la seguridad en la frontera norte. Mis pensamientos y mi solidaridad están con las familias de este medio de comunicación y con su planta de profesionales. Por su parte, el municipio de Quito también lamentó el secuestro de los comunicadores. La alcaldía de Quito rechaza de forma categórica y enérgica este acto de violencia que atenta contra los derechos humanos y afecta el ejercicio del periodismo libre e independiente como un pilar de la democracia ecuatoriana. El Foro de Periodistas del Ecuador expresó su sentir por este hecho y exhortó a las autoridades ecuatorianas a que tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la zona y la liberación inmediata de los compañeros periodistas. Además señaló que este hecho es una señal de los riesgos que enfrenta el ejercicio periodístico frente al problema de la inseguridad.
Decenas de periodistas de diferentes medios de comunicación suscribieron una carta donde señalan que el Estado ecuatoriano debía salvaguardar la seguridad de los periodistas del diario El Comercio mientras realizaban sus labores de cobertura en la zona de conflicto, y exigen que el tema debe ser una prioridad para el Estado para que los periodistas sean recuperados sanos y salvos. La Sociedad Interamericana de Prensa con sede en Miami también condenó el hecho e instó a las autoridades a garantizar la liberación de los secuestrados. Además manifestó su solidaridad con el gremio periodístico del país. Informó Edison Saavedra. Precisamente a esta hora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Javier Rosero, quien se encuentra en el centro histórico de la capital de la República. En este lugar se está realizando un plantón en protesta a lo ocurrido en la frontera norte, el secuestro de estos 3 periodistas de diario El Comercio, nuestros colegas y compañeros. Adelante, Javier, te escuchamos con mucha atención. María Fernanda, buenas noches. Así es, nos encontramos en la Plaza de la Independencia, precisamente en los exteriores del Palacio de Gobierno, donde varios periodistas y personas vinculadas a los medios de comunicación, trabajadores de los medios de comunicación, se han autoconvocado el día de hoy en este lugar bajo la consigna "Los queremos de vuelta y nos faltan 3". Esto a propósito del secuestro que habrían sufrido 3 periodistas de diario El Comercio el día de ayer en Mataje, en la ciudad de Esmeraldas. Nosotros vamos a acercarnos hacia nuestros compañeros periodistas que se encuentran acá y vamos a preguntarles justamente qué es lo que están solicitando esta noche. Buenas noches, Bebito, buenas noches. Cuéntenos, ¿qué está solicitando el gremio periodístico el día de hoy acá? Estamos exigiendo, no solicitando, exigiendo el retorno de nuestros compañeros, que es un equipo de trabajo periodístico que ha sido salvajemente secuestrado, y estamos exigiendo a las autoridades que nos devuelvan lo más pronto posible y vivos a nuestros compañeros. Secuestrados en territorio ecuatoriano, Valles de Saltarrezo. Valles de Saltarrezo, en Mataje. Entonces, ¿qué están haciendo nuestras autoridades? ¿Qué están haciendo? Entonces nosotros no queremos otro México acá, no queremos que, como en México ocurre, que cada vez en cuando muere un periodista y nadie dice nada. Nosotros queremos y exigimos que las autoridades nos devuelvan a nuestros compañeros. Muy bien, muchísimas gracias. Compañeros, igual nosotros seguimos observando que varios de nuestros colegas de diferentes medios de comunicación se encuentran de igual forma con velas prendidas. Esto solidarizándose tanto con las familias como con los compañeros que se encuentran secuestrados en este momento. Lo que solicitan, como habíamos escuchado, es que se los quiere de vuelta sanos y salvos. Vamos a acercarnos acá hacia otros compañeros de medios de comunicación. Huito, buenas noches. Cuéntenos, usted se ha acercado a esta vigilia, usted permanecerá aquí. Esto en vista de este secuestro que han sufrido estos 3 compañeros de Diario El Comercio. Naturalmente es un acto de solidaridad con los compañeros y con toda la clase de la prensa, ¿no? Es lamentable lo que ha sucedido aquí en la frontera, en esta secuela de atentados que lastimosamente se está haciendo más escalonado, y de manera progresiva se van afectando más gente, más personas, más elementos, y creemos que debe dar el Estado una respuesta inmediata. No queremos más dilaciones, queremos que inmediatamente se ponga un alto y se garantice sobre todo la labor periodística, el trabajo de nosotros que solamente cumplimos con la labor de informar, sea donde sea. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que han sido 4 atentados en total, ¿no? Es decir, 1 en el mes de enero y son 3 en el mes de marzo, y posterior a eso surge este secuestro de estos 3 compañeros que estaban haciendo su trabajo, es decir, no estaban de turismo, estaban haciendo su trabajo allá. Naturalmente, eso es lo que los compañeros fueron a hacer. Es diferente, por decirlo de alguna manera, un atentado a elementos de la fuerza pública, ¿no? En este caso los compañeros lo que estaban haciendo, supongo, es recoger todas las versiones, recoger toda la información para transmitirle a ese lector, a ese televidente que necesita saber qué es lo que está pasando en la frontera, y esa es nuestra misión, poner en escena qué es lo que está sucediendo en esos lugares. Muchísimas gracias, compañeros. Estas son las versiones de los gremios de periodistas, de los compañeros de los medios de comunicación que se encuentran en esta vigilia solicitando el regreso, exigiendo, como nos dijeron, el regreso de los 3 compañeros que se encuentran secuestrados. Y precisamente como escuchábamos en la entrevista que la realizamos hace pocos instantes, el periodismo justamente hace eso, es hacer efectivo el derecho de las personas a saber, a conocer, a estar informados. Compañeros, con esto regresamos con ustedes a Estudios. María Fernanda, buenas noches.
Concuerdo contigo, Javier, y con todos los colegas. Esta vigilia se realiza de manera simultánea en varios puntos del país, como en el puerto principal. Nos unimos a la campaña Nos Faltan Tres, que es una campaña de fortaleza por parte de todos los periodistas, quienes realizamos esta labor todos los días. Nuestra solidaridad con las familias de nuestros compañeros de Grupo El Comercio y colegas. Esperamos pronta respuesta por parte de las autoridades. Cambiamos de tema. El exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, rechazó las declaraciones hechas por Miguel Carvajal, secretario de la Política, al asegurar que el IES estaría en quiebra y lo emplazó a rectificar. Tras las declaraciones del secretario de la Política, Miguel Carvajal, en las cuales reconoce que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estaría en quiebra, el ex titular de la institución, Richard Espinosa, salió a asegurar lo contrario. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, en la que dijo: Miguel, equivocarse es de humanos. Admite que se te fue de más decir que el IES está quebrado, cuando sabes muy bien que no lo está. Corrige, Miguel, aún estás a tiempo. Una supuesta quiebra a la que también reaccionaron organizaciones de jubilados, para quienes esta aseveración simplemente es un mero formalismo de un secreto a voces que por años se venía advirtiendo. Así lo asegura Ramiro Montenegro, presidente de la Asociación Nacional de Jubilados Ex Trabajadores del IES. Posiblemente haya algunas personas que se conmocionen por conocer esta noticia, pero habemos muchos otros que ya conocíamos de la situación caótica y crítica del Seguro Social desde hace algún tiempo. Nadie hacía caso de las cifras que se mencionaban. Una cruda realidad que para Henry Llanes, del Frente de Jubilados, teme que pueda ser utilizada como una estrategia política para hacer algunos anuncios desde el gobierno. Para decirle al Ecuador: a ver, ecuatorianas y ecuatorianos, el IES está quebrado. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que el IES desaparezca o que yo como gobierno adopte políticas a efectos de salvar al IES? Eso va a ser el pretexto. Y entonces, para salvarlo al IES se requiere subir el IVA del 12 al 15% y también focalizar la comercialización de los combustibles en el Ecuador, ¿no? Ante ello, son tajantes en señalar que el pueblo no tiene por qué pagar los platos rotos que dejaron las medidas adoptadas por el anterior régimen. Como querer darle un puntillazo final a la estructura económica del seguro, se aprobó esa ley de justicia laboral que le quitaba el 40% de aporte estatal para las pensiones jubilares. Pero guardan la esperanza de que la institución resurja y hacen algunas propuestas, en las cuales destacan el pago de los más de 18.000 millones de dólares que el Estado le adeudaría al IES y la restitución inmediata del 40% del aporte estatal. Aprobar una ley que está presentada en la Asamblea para que el Seguro Social sea administrado por sus dueños. Los dueños del Seguro Social son los afiliados y los jubilados. Para que en poco tiempo el IES esté en manos de los afiliados y nosotros le vamos a demostrar al país de cómo hay que administrar los recursos, ¿no? Caso contrario, el futuro del IES no es muy alentador, pues las consecuencias de todo esto se ha empezado a ver, dicen. La capacidad operativa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es cada vez más deficitario. Lo único que nos queda son las calles, señor, para hacer oír nuestra voz. Queremos a nuestra institución como nuestra casa y lo vamos a defender, así sea a costa de nuestras vidas. En Quito informó Adriana Rojas. Además, ante la especulación del alza de impuestos, aranceles y revisión de subsidios como parte del plan de medidas económicas anunciadas por el presidente Moreno, el Foro de Economía y Finanzas Públicas reacciona, señalando que esto empeoraría la crisis del país, por lo cual presentan varias propuestas que esperan sean tomadas en cuenta por el gobierno nacional. Previo al lanzamiento de las medidas económicas anunciadas por parte del gobierno nacional, el Foro de Economía y Finanzas Públicas nuevamente hace sus recomendaciones. Estos funcionarios del gobierno proponen subir algunos impuestos, por lo menos es la propuesta que ha circulado en las últimas horas y es lo que hemos escuchado. El ministro de Agricultura propone incrementar 375 partidas arancelarias, eso significa más impuestos. El señor de la Torre dice que hay que subir el IVA.
En ninguna parte se reactiva una economía subiendo los impuestos, menos una economía que esté en deflación como la economía ecuatoriana. Por ello, entre las principales propuestas que hacen los economistas al presidente Lenín Moreno está la renegociación de la deuda pública, pues les preocupa que esta absorbe cerca del 33% del presupuesto del Estado, asegurando que es insostenible que más de 10.000 millones de dólares se vayan en amortización e intereses. Inmediata renegociación y reestructuración o canje de la deuda, pero eso no ocurre de la noche a la mañana. El programa económico es el sustento para lograr eso. No se trata de reunirse con los acreedores, se trata de decir aquí tenemos un programa económico que lo vamos a cumplir y que le va a dar a usted las garantías de que va a cobrar su plata. A esto dicen que le sigue la eliminación de impuestos. El impuesto a la salida de divisas, el impuesto o los anticipos de impuesto a la renta que se terminan convirtiendo en un impuesto a las pérdidas y un impuesto al patrimonio, y además la eliminación de varios impuestos que no sirven para casi nada, sino para complicar la vida de las empresas y del sector productivo, porque recaudan muy poco. Que el gobierno también debería poner de su parte y replantearse la reducción del gasto innecesario que haría el Estado. El Estado está para dar educación, para dar salud, para dar seguridad. No está para tener ni gasolineras, ni importadoras, ni farmacéuticas. Esa definición del rol del Estado le va a permitir gradualmente ir reduciendo el gasto. Estas y otras propuestas serán presentadas ante el presidente Lenín Moreno y esperan que sean analizadas por el primer mandatario. Las medidas económicas estaban anunciadas para este miércoles. Sin embargo, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, indicó que se presentarán el próximo lunes. En Quito informó Adriana Rojas. En otro ámbito de la información, el Ministerio de Educación pone en manos de la Fiscalía General del Estado nuevas denuncias sobre supuestos actos de violencia sexual cometidos en los establecimientos educativos, en los que estarían involucrados docentes y autoridades. Fue Marcelo Jaramillo, coordinador general jurídico del Ministerio de Educación, el encargado de entregar a la Fiscalía General del Estado los casos relacionados con sumarios administrativos que han sido archivados y en otros casos se han dictado sanciones administrativas. El Ministerio de Educación está abriendo, a partir del recurso extraordinario de revisión en el ámbito administrativo, está reexaminando precisamente estos casos, está reexaminando las decisiones que en su momento adoptaron las juntas distritales de resolución de conflicto, a fin de examinar si actuaron correctamente o no. Si no actuaron correctamente, pues inmediatamente serán sancionados los docentes que cometieron estas faltas. Con esta cuarta entrega ya son 385 casos, para que en el ámbito de la justicia ordinaria, la Fiscalía efectúe las indagaciones correspondientes y determine la culpabilidad o no de docentes que estarían vinculados en actos de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes en establecimientos educativos. Hasta el momento se ha abocado conocimiento de 190 casos, le digo. 190 casos, se está respetando el debido proceso, se está haciendo el recurso extraordinario de revisión, se está respetando la presunción de inocencia, la legítima defensa, el ser escuchados, el presentar alegatos, e inmediatamente después se dictarán las resoluciones. Sin embargo, de aquello ya se han dictado como medidas provisionales la suspensión de estos docentes. Según el Ministerio de Educación, existen 1.256 denuncias a nivel nacional relacionadas a abusos sexuales en centros educativos. De este número, 713 han sido auditadas y de esta cifra, 385 entregadas a la Fiscalía para que sean investigadas en el campo legal. En el marco de la política pública cero tolerancia a este tipo de violencia sexual en los establecimientos educativos, el ministro de Educación dispuso a todas las coordinaciones zonales y a todos los distritos que inmediatamente se reporten todos los sumarios administrativos actuados en estos casos. Paralelamente, desde el Ministerio de Educación se trabaja con las víctimas y sus familiares. Todos los casos que han sido detectados en el sistema educativo por vulneración de este tipo específico de violencia se han identificado para que puedan recibir un plan de acompañamiento y restitución. Esto quiere decir que todas las víctimas que encontramos en el sistema educativo tienen que recibir un acompañamiento psicológico, un acompañamiento pedagógico y garantizarse que estén dentro del sistema educativo de manera adecuada. Informó Héctor Romero.
Atención, un vehículo atropelló a 26 personas en Portoviejo. Las víctimas participaban la noche de este lunes de un bingo en la parroquia Andrés de Vera cuando fueron embestidos por un vehículo liviano. Entre los heridos están 3 menores de edad y 2 mujeres en estado de gestación. El conductor del vehículo se dio a la fuga. Momentos de angustia y desesperación vivieron un grupo de personas que jugaban bingo en Portoviejo al ser arrolladas masivamente por un vehículo cuyo conductor perdió el control y arrasó con todo lo que encontró en su camino. El incidente dejó 26 personas heridas. Venía con toda la velocidad cuando vimos que le venía arrastrando sillas y personas. El hecho ocurrió en las calles Vicente Macías y Chimborazo de la parroquia Andrés de Vera. Según testigos, el chofer habría estado en estado etílico. Fuera una imprudencia. Si este hombre se hubiese venido sin freno, tal vez, bueno, fue una desgracia que le pasó en ese momento. Pero por el alcohol en la cabeza, señor, olvídese que queremos justicia para esto. Queremos justicia. En medio de la confusión, el chofer del vehículo logró darse a la fuga. Agentes de la policía tomaron procedimiento en la escena. Estamos levantando todos los indicios necesarios para que en un momento dado, ante la autoridad competente, la persona responsable tenga que responder por este hecho lamentable, ¿no? Y es más, o sea, si es que efectivamente se determina que estuvo conduciendo bajo la influencia del alcohol, esto sería lamentable para un suceso como este. Entre los heridos hay 3 menores de edad, 2 mujeres gestantes y 3 adultos mayores. Todos los afectados tienen diversos politraumatismos. Durante la emergencia, amigos de lo ajeno aprovecharon para desvalijar a los afectados. Devuelvan las llaves. De las personas que estaban jugando bingo. Ellas se encontraban aquí y en vez de venir a ayudar a la gente, ha venido a desayudar, pues en vez de se han venido a coger las cosas, queriéndose llevar las sillas que han quedado buenas. Hasta el cierre de esta edición no se registraban personas fallecidas. En menos de 3 días, este es el segundo accidente de tránsito con mayor número de afectados que se registraba en Manabí, informó Wendy Delgado. Según datos oficiales, alrededor de 6 personas mueren al día a causa de los accidentes de tránsito en el país. Multas y capacitaciones no han sido suficientes para solucionar estos siniestros. Conducir distraído, superar los límites de velocidad y no respetar las señales de tránsito son las principales causas de los accidentes vehiculares en el Ecuador. Según el Ministerio de Transporte, Movilidad y Obras Públicas, de enero a febrero de 2018 se registraron 4.035 accidentes de tránsito a escala nacional, en los cuales 347 personas murieron y 3.106 más resultaron heridas. En promedio, se habla que en Ecuador 6 personas mueren cada día en las vías. El año pasado hubieron cerca de 2.800 muertos por incidentes de tránsito, y eso definitivamente es una cosa que no es tolerable. Tras el índice elevado de siniestralidad en 2017, las autoridades gubernamentales y municipales emprendieron un pacto nacional de seguridad vial que articula diferentes entidades para crear un plan integral en 5 puntos. Institucional, vías más seguras, vehículos más seguros, usuarios más seguros y atención a víctimas luego de accidentes de tránsito. De su parte, las autoridades del Distrito Metropolitano de Quito impulsan la campaña Te Queremos a Salvo, además de mantener constantes revisiones en las calles de la ciudad. Dicen que existen resultados. En relación con el año 2016, que hubieron 9.935 accidentes de tránsito, en el 2017 hubieron 5.239, es decir, una reducción de menos del 15%. Pero para el Observatorio de Movilidad aún no existen cambios sustanciales, pese a las iniciativas. Lamentablemente el tema de los accidentes de tránsito se ha convertido en parte del paisaje, creo yo. Cristóbal Buendía, representante de este organismo, considera que las sanciones son muy flexibles, lo que hace que exista impunidad, y además señala que en el país hay una necesidad de capacitación profesional a los conductores, criterio que también comparte la ciudadanía. Porque muchas veces se saca la licencia, pero la gente todavía no sabe muy bien manejar. Para la opinión pública, la mayor responsabilidad a la hora de prevenir accidentes de tránsito radica en quienes van detrás del volante. Y sean más prudentes, respeten a los peatones, a los mayorcitos y a las niñas. Cultura, yo pienso cultura en las personas, hacer conciencia a cada uno. Pero considerando que son los automóviles los que registran más siniestros, las autoridades gubernamentales proponen que desde las aulas se cultive la responsabilidad vial. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación para que se incluya en la malla curricular nuevamente temas de seguridad vial.
En gran manera, el evitar ser parte de las estadísticas está en sus manos. Tome conciencia de la responsabilidad que conlleva estar detrás del volante y de igual manera, si usted es peatón. Uno espera que le suceda, que le pase, sentir en carne propia para volverse parte del cambio. Entonces no queremos que las cosas se aprendan a las malas. Con la realización de Valeria Navarro, informó Carolina Basante. El gremio de transportistas inter e intraprovinciales llegaron a varios acuerdos con las autoridades de Estado respecto a la intensificación de los controles en las vías, tras los recientes mortales accidentes en Guayas y Manabí. De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, más del 90% de los siniestros de tránsito pudieron ser evitados. Esto debido a que sus principales causas fueron la falta de atención o la impericia del conductor. Y es así que de manera inmediata arranca el proceso de acreditación de los choferes que forman parte de las 422 operadoras de transporte intra e interprovincial. Quien no califique, quien no tenga las condiciones de conducir un vehículo, pues efectivamente no podrá hacerlo. Este es uno de los mecanismos que impulsa el Estado, que además acordó con los transportistas un mayor control de velocidad a través de la tecnología. Hay que hacer una inversión para que alguien esté llamándole la atención a ese conductor, o que va corriendo demasiado, o que está parado donde no debe, o que está haciendo algo que nosotros decimos que no haga, pero que de repente se nos sale de las manos. A esto se suma una iniciativa de empoderamiento de la ciudadanía. Esto implica una corresponsabilidad con los usuarios. Estamos de vuelta en la emisión estelar del Comercio TV y como lo anunciamos, en el sector de San Roque, en Quito, se registraron 2 muertes violentas en distintas horas. Los fallecidos fueron atacados en ambos casos con arma blanca. Al parecer, una reunión de amigos fue interrumpida de forma abrupta. Todo sucedió en la esquina de las calles Cumandá y Abdón Calderón. En la zona del Panecillo, el presunto atacante se fue directo donde estaba el hoy fallecido y le propinó una certera puñalada que le provocó hemorragia aguda. Murió desangrado. Lo que indican los moradores es que un grupo de amigos reunidos ha venido una persona que desconocen la identidad y le ha ocasionado con un arma cortopunzante, un cuchillo en la pierna y ha procedido a darse a la fuga. Los amigos con quien estaba libando fueron testigos del hecho, identificaron al atacante y entregaron los datos a la policía para que lo busquen. Hasta el sitio llegaron familiares del hombre de 38 años de edad. En medio del dolor clamaban por justicia. ¿Cómo se dieron las cosas? Aparentemente el occiso con el homicida tenían una rencilla por resolver. El presunto autor del crimen sacó ventaja, aprovechó un pequeño descuido, segundos que fueron suficientes para propinarle la herida mortal en su pierna. Se conoce que tiene 3 detenciones antecedentes. De igual manera, las personas de aquí del sector dicen que no pertenece hasta la zona de aquí, desconocen el paradero de donde haya venido la persona. En otro caso, por el mismo sector, un padre de familia que caminaba con su hija fue sorprendido por un desconocido. Con cuchillo en mano intentó robarle el celular a la chica. El progenitor, por evitar el asalto, se enfrentó al sospechoso. En medio del forcejeo, el supuesto delincuente le propinó una puñalada que minutos más tarde terminaron con la vida del hombre de 50 años de edad. Quien presenta una herida punzocortante a nivel de la región pectoral. El trabajo oportuno del servicio preventivo de la policía permitió ubicar al supuesto autor del crimen. El sujeto de 27 años de edad fue detenido cuadras más allá del hecho. Estaba caminando por la vía pública. Por la oportuna intervención del servicio preventivo, realizan un patrullaje por el sector, donde detienen al presunto autor de este hecho, quienes ubican ya la presunta arma homicida. 2 muertes violentas registradas en el centro de Quito. Agentes de la INACET trabajan en campo para ubicar al prófugo y presunto responsable de la herida mortal, mientras el detenido tendrá que enfrentar a la justicia por el supuesto acto criminal. En Quito informó Iván Casamen. Por otro lado, varias viviendas fueron allanadas por la Policía Nacional en un populoso sector del noroeste de Guayaquil. 2 supuestos microtraficantes de droga fueron aprehendidos durante la redada. El operativo se efectuó en el sector de La Prosperina, en el sitio conocido como La Escalera. Pese a lo complicado del acceso, los uniformados capturaron a 2 sujetos, luego de allanar 6 viviendas. Aquí hemos encontrado evidencia, lo que supone lo que es de heroína,
heroína se ha encontrado como evidencia en estos inmuebles. Se ha podido identificar ciertas viviendas que se dedican al acopio y a la sustancia de droga. Se han encontrado sustancias sujetas a fiscalización, así como también a personas que se dedican al expendio de dicha sustancia. La intervención se llevó a cabo tras un mes de investigaciones en base a denuncias al 1-800 droga. Los aprehendidos son acusados de integrar una organización delictiva dedicada a la venta de estupefacientes. Ha sido el trabajo de gestión investigativa realizado durante aproximadamente unas 3 semanas, gracias a las denuncias constantes de los moradores del sector, que se sienten inseguros por motivo del expendio constante de sustancias en este sector. Informó Jorge Salazar. El servicio de taxis a través de aplicativos móviles operaría legalmente en Quito, según expertos en movilidad. Para los analistas, la implementación de este sistema debería mejorar la calidad de trato al usuario debido a la gran oferta que actualmente existe. Una aplicación móvil es un programa diseñado para teléfonos inteligentes que permite al usuario efectuar una tarea específica. Para el caso de los taxis, este servicio facilita al cliente conocer el precio, datos del conductor, la ubicación a través de un GPS y las rutas disponibles, especificaciones que a criterio de expertos en movilidad brindan confort. Yo escojo lo que me da mejor calidad versus mi contraprestación económica, ¿no es verdad? Esta competencia es sana, en términos de mercado es sana. El gremio de taxis convencionales de Quito ha realizado varias protestas en contra de ese sistema de servicio por medio de aplicaciones móviles. El argumento es la ilegalidad de la operación. Varios países aledaños al nuestro ya nos están llamando a fin de organizarnos y combatir con esta lacra que no va a afectar a los intereses de todos aquellos que tenemos un título habilitante. Para los representantes del Observatorio de Movilidad, esta modalidad de traslado de pasajeros no es ilegítima. Hay aplicaciones que son integradores tecnológicos, por ejemplo, entre la oferta y demanda de servicios a domicilio de alimentación, de restaurantes, ¿no es verdad? ¿Estos tendrán que ser restaurantes, estas aplicaciones? No, son integradores de oferta y demanda. Sin embargo, en lo que sí concuerdan todos los ciudadanos es en la necesidad de intensificar los controles para el taxismo informal, pues el incremento de taxis ilegales en la ciudad denota la saturación de este mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que este proceso de regularización de estos nuevos 8.000 o casi 10.000 taxis, lo que lleva por delante es una canibalización de la oferta de transporte en taxis. Por lo cual solicitamos una entrevista con las autoridades correspondientes del municipio, la Secretaría de Movilidad y la Agencia Metropolitana de Control, la cual esperamos se concrete lo antes posible, informó Sofía Vintimilla. La procesión del Señor de Buen Suceso es una de las más extensas del Ecuador. Miles de feligreses se volcaron hasta las calles de Riobamba, donde lo veneraron. Los devotos piensan que la imagen, que data de cientos de años, es milagrosa. El Señor del Buen Suceso es la imagen que cada año en Semana Santa la veneran con mayor énfasis. Sus fieles se vuelcan a las calles para llevar a efecto una de las procesiones más extensas del Ecuador. Salimos con la procesión, el homenaje al Señor del Buen Suceso, Jesucristo, que ha entregado la vida por el bien de la humanidad. La imagen sale desde la iglesia de las Madres Conceptas para que los cucuruchos puedan exponerla por las principales calles de Riobamba. Cientos de sus devotos piensan que es milagroso. Veo una devoción inmensa, lo que muchas veces no se ve en muchos sitios. Estaba a punto de perder a mi hija y los doctores me decían que ya no hay nada que hacer. Gracias al Señor, mi hija está viva y ya cumplió 6 meses de nacida. A la imagen la acompañan muchas más, al igual que sus feligreses, quienes vienen de varias partes de la provincia y el país. Pero así toda la humanidad, hombres y mujeres, tengan la devoción viva, que al Señor no. Los cánticos y los rezos son las tónicas de esta procesión. Los cuadros vivos hacen más llamativa esta devoción que se ha arraigado en los fieles católicos, quienes buscan la salvación. Salvación de mi alma. Esa es la base más principal que yo pido a mi Dios.
Entidades públicas y privadas muestran la unidad en la Semana Mayor, rindiendo homenaje a quien dio su vida para limpiar sus pecados. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Una nueva pausa en las noticias del mundo. En Rusia, varias protestas por la muerte de 64 personas tras incendio en centro comercial. Los detalles al volver aquí en El Comercio TV. Es momento de despedirnos, amigos televidentes, pero les pedimos que se unan a la campaña Los Queremos Vivos. Nos faltan 3. Es esta campaña que nos unimos todos los periodistas y los ciudadanos ecuatorianos por la liberación pronta de nuestros colegas y compañeros de Diario El Comercio. Que tengan una excelente noche. Un abrazo.